de Gonzalo Sánchez Lozada, en una coalición con NFR, Nueva Fuerza Republicana, y estamos hablando de Dante Pino, que ya está con nosotros. Lo estoy viendo después de muchísimos años a don Dante Pino, no ha cambiado casi nada, solo un poquito más de cabello blanco, pero está idéntico. Dante, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto en saludarlo. Hola Gonzalo, un gusto estar contigo de mucho tiempo realmente. De mucho tiempo lo estoy viendo, Dante. 14 años. 14 años que está fuera del país. 14 años que estoy, yo llegué a Lima el 26 de agosto del 2009. Usted era ministro de, recuérdenos por favor. De servicios financieros. De servicio, un economista, ¿no? Un economista que estaba trabajando en esa área. Y bueno, todo terminó con la renuncia y huida de Gonzalo Sánchez de Lozada. Usted ha vuelto a reaparecer otra vez en la figura de los actores políticos y haciendo una retrotracción hacia el pasado. Usted ha cedido su habitación, su espacio para coordinar. Manfred Reyes Villa salió a indicar que en su departamento, en donde usted vivía, se ha hecho un acuerdo con Evo Morales para distribuirse el poder, que le iba a dar. Evo Morales pedía el poder a Manfred Reyes Villa, y usted era testigo. Cuéntenos un poco acerca de esos hechos, por favor, pero también su mirada de lo político de afuera, cómo está viendo el país 14 años después. Empecemos con lo primero, Dante, por favor. Gonzalo, yo normalmente todos los días, a primera hora, siempre veo la prensa nacional, los medios de comunicación y ahora los programas que están ocupando más bien más lugar y campo que los medios impresos. Ya se nos fue Página 7, los tiempos ya solamente van a salir los domingos, y como tú verás hay una tenaza sobre esto que hace que los medios dependan cada vez más del financiamiento estatal. Y esto está ocasionando esto, y no sé en qué acabará, pero realmente ya hay una preocupación por los periodistas allá. Entonces con esto te quiero decir que yo estoy muy al tanto de estos 14 años de las... No ha dejado de seguir las noticias, sigue todo lo que pasa en Bolivia. No he dejado, al contrario, te puedo dar los nombres de programas y entonces estamos muy empapados. La ventaja es que veo a mi patria y la puedo ver también desde afuera. Entonces tengo una visión mucho más amplia que a veces cuando uno está ahí adentro ve las cosas en su entorno. Bueno, haciendo este ejercicio, Gonzalo, en la mañana, creo que de hace 2-3 días, viendo los tiempos, precisamente me encontré con una nota en la que hacía mención a una declaración del vocero presidencial Jorge Ritter, quien decía que había existido una reunión en mi departamento, en mi domicilio, con mi presencia, y donde hubieran estado Evo Morales, hubiera estado Filemón Escobar, decía Reyes Villa la nota, y Víctor Hugo, sí, el ex ministro de gobierno. Sí, no, que ya falleció, que era del MNR. Claro, Víctor Hugo Canelas. Canelas, claro. Le decían, le tenían un apodo. Ay, se me fue el apodo. Sí. Bueno, y eso hay que decir que esta declaración la hizo, en No Mentirás, si no me equivoco, de José Pomacuzzi, ¿no? Si no me equivoco. Había sido así, había sido así. Y la verdad es que ese programa yo no lo vi solamente la noticia de los tiempos. Y me pareció extraño, Gonzalo, porque una reunión de ese nivel, ¿te imaginas tú una reunión con esas personalidades? Y la verdad yo no me acordaba, decía, ¿cuándo ha pasado esto? Yo he escrito un libro sobre los acontecimientos de la democracia que se llama Octubre sin fin, el 2009. Investigué durante el 2008 porque ese libro está absolutamente refrendado por todo lo que los medios en eso, del 15 de septiembre hasta el 17 de octubre, reflejaron los acontecimientos que sucedieron en ese entonces, de los cuales tú debes tener memoria. Entonces, en ese libro yo evalúo los hechos
de la presidencia del general Banzer Quiroga, evalúo los hechos posteriores a la elección del 2002 y hago un detalle, hago incluso una explicación pormenorizada en la sesión de Congreso para definir los votos a Sánchez de Lozada, los partidos políticos, y las expresiones que tuvieron en esa sesión de Congreso gente del MIP, el diputado Choque del MIP, les declamaba a Evo Morales. Movimiento Indígena Pachacuti de Felipe Quispe. Sí, del movimiento del MIP. Y les reclamaba y les decía, nosotros vamos a votar por vos, pero tú nunca nos has llamado, nunca te has acercado a nosotros, porque tú no tienes esa consideración con los indígenas. Jerjes Justiniano también en esa oportunidad les reclama a Evo Morales y le dice que no lo ha llamado, a pesar de que él ha hecho todos los esfuerzos por acercarse, por convencer, por conversar con Evo Morales. Y ese es mi relato, y entonces yo cuando veo esto y digo, bueno, ¿por qué se me olvidó una reunión tan importante que debería figurar en ese momento? Cuando Evo Morales se reúne en mi departamento con mi presencia, con la presencia de Manfred Reyes Villa, y en esa oportunidad le ofrece a Manfred Reyes Villa el 50% del gobierno, es decir, la mitad del gobierno. No sucedió, pues, Gonzalo. Nunca ocurrió eso, ningún acercamiento ni alguna insinuación, porque en política se cruzan ríos de sangre que han ocurrido. En este caso, nunca hubo alguna especie de acercamiento, porque de pronto sí ha habido un coqueterío, un lobby. Esa reunión a la que hace mención Jorge Richter, en mi domicilio, con mi presencia y con la presencia de esos políticos, no existió, no hubo, no fue. ¿Cómo me voy a olvidar yo una cosa tan importante y no la voy a trasuntar en el libro donde hago una descripción metodológica de los hechos? Tú tienes en ese libro una descripción día por día desde el 15 de septiembre hasta el 17 de cómo fue creciendo el conflicto y las cosas que sucedieron. Y tienes también un relato de los hechos que dieron lugar al voto del 2002 y sus consecuencias. ¿Por qué la nueva Fuerza Republicana no votó por el MNR? Claro, que estaban aliados. No. Estaba en sí, el momento en que... Tú sabes que la Constitución antes decía que entre los dos más votados se tenía que elegir si no habían alcanzado el 50+1. Y que el Congreso debería votar 3 veces. Si las 3 veces no había acuerdo, entonces automáticamente el primero asumía el gobierno. Eso decía la Constitución anterior. Entonces, cuando se producen los resultados electorales, que tú debes acordarte, fueron sorprendentes. Es decir, todo el mundo esperaba el anuncio de que Reyes Villa era proclamado ganador de las elecciones. El padre Pérez Iribarne tenía un programa en Fides y había preparado todo, y se apaga el conteo electoral, ¿te acuerdas? Por unas horas, sí, claro. Y después se reinicia y aparece el resultado sorpresivo de que va Gonzalo Sánchez Lozada y lo bajan a Manfred. Evo Morales segundo y Manfred tercero, con una diferencia de 700 votos entre Evo Morales y Manfred. Entonces ese era un mensaje claro, ahí se acabó la historia, ¿no es cierto? Es decir, le decían a Manfred, tú tienes que escoger entre Evo o Goni. Y con ese resultado, lo obligaron a votar por Goni, lo que pasaba con el MIR de Jaime Paz Zamora y después con la UCS, que eran los partidos que quedaban. Entonces, la dirección de Nueva Fuerza Republicana, ante esa situación y por la guerra sucia que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada a la bajar y para disminuir el caudal electoral de Manfred, decidió no votar por el MNR. En esas condiciones, los que estuvieron, digamos, en gestiones fueron los miembros del MIR,
Óscar Eide y Jaime Paz Zamora, que le decían a Manfred que no vote por el MNR porque ellos tampoco lo iban a hacer y que iban a dejar que transcurran las tres votaciones y que Gonzalo Sánchez Lozada asuma de esa manera directa y que vea qué hace. Y entonces le decían a Manfred, tú no te comprometas. Mientras le estaban diciendo eso, estaban acordando, entre Óscar Eide y Carlos Sánchez Berzaín, estaban acordando el gobierno, estaban acordando el acuerdo. Entonces lo que querían era evitar que Manfred, aunque no había intención, Manfred Reyes Villa en una conferencia de prensa por televisada le dijo a Gonzalo Sánchez Lozada que no iba a votar por él. Y la decisión fue esa, nosotros votamos con abstención y no estuvimos presentes el día en que a Gonzalo Sánchez Lozada le hicieron la transmisión de Manfred. Esos son los hechos. En ese intertanto, Gonzalo, en esos momentos, que haya habido una reunión de tanta importancia en mi departamento, donde yo hubiera estado presente, ¿me voy a olvidar? Uh-huh. ¿Tú crees que es posible que yo me olvide? Y que no lo ponga en el cuento de los hechos que estoy haciendo. Y por último, imagínate si hubiera sido así, ¿por qué tendría yo que decir que no? Uh-huh. ¿Qué es lo que yo pretendo? Dante, decir, sería inexplicable. Usted era un hombre muy cercano a Manfred Villa, era un hombre que manejaba la política en el país en su momento. Y en política, en la interna, hay pues varias negociaciones. En esas negociaciones y esas internas, Evo Morales era amigo de Manfred, negociaba, algunas hablaban, se comunicaban, porque una cosa es entre los medios y otra cosa es la interna, ¿no? ¿Había esa relación? No. Era una situación absolutamente, desde el momento en el que se definieron el MAS y el... Acuérdate que hubo un problema enorme. Acuérdate que durante el gobierno Banzer Quiroga, y cuando Quiroga estaba de presidente, el general ya no estaba en funciones, se lo acusó a Evo Morales de haber provocado muertes en el Chapare. Sí. Era diputado Evo Morales. Y entonces se decidió sacarlo de la Cámara. Se lo expulsó. Y se lo expulsó con los votos de la ANFR. En esa oportunidad, yo tuve discrepancia con Manfred. Y le dije, no hagan eso. Lo van a hacer más grande todavía. Es un error político. ¿Le dijo? Pero la decisión, yo le dije eso. A mí me parece que es un error. Acuérdate que por ese entonces hubo una granizada en La Paz que cayó y que fue tremenda. Terrible. Cuando le hablaba de alcalde. Después, bueno. Entonces, votó NFR, votó el MNR y votó el MIR para sacarlo y lo sacaron. ¿Cómo siendo así las cosas iba a haber algún acuerdo o acercamiento entre Evo y Manfred? Era muy difícil. No había nadie. Ya desde entonces los rencores eran muy fuertes. Eran profundos. Entonces, y yo con esto cierro, querido Gonzalo. O sea, Evo Morales no va y visita al MIR, no va y visita a la izquierda, digamos, no por la cantidad de votos que ellos tuvieran, porque no tenían la cantidad significativa de votos, sino por la ideología, por la afinidad ideológica partidaria, por la cualidad más que por la cantidad. Aceite y agua, pues, en su momento. Así es. Y va a ir donde Manfred, un político con el que no tiene ninguna afinidad, y le va a ofrecer el 50% del gobierno. A mí me parece realmente inexplicable. Son declaraciones que no las puedo entender, pero que además me hagan bailar una cueca en una fiesta a la que no fui invitado. Es decir, pongan mi nombre ahí diciendo fue en su casa y él estuvo presente. Ahora, eso por un mínimo de honradez intelectual, yo tuve que desmentir eso. Uh-huh. No porque quiera hacerle un favor a Evo Morales, no me interesa, ¿no? Sino por un elemental sentido histórico, de verdad, porque a la juventud en Bolivia tenemos que enseñarle a revalorizar la honestidad política. Mira, estamos cansados de mentiras, de engaños y de relatos. Nos han hecho el relato de
de que hubo guerreros del gas y héroes del gas. ¿Dónde está el gas? Nos han hecho el relato de que hubo una constitución que creó el Estado plurinacional y el nuevo proceso de cambio, y fue una constitución hecha por extranjeros españoles y después sancionada y aprobada por un Congreso que no tenía facultades para eso. Nos han hecho el cuento de que había separatismo de la media luna y se trajeron extranjeros para generar todo un proceso, culpar a familias cruceñas, ponerles todo un proceso judicial, hacer sufrir a esas familias con el cuento de que había separatismo. Nos han hecho el cuento de que nunca hubo fraude y que lo que ha habido es un golpe. Ya estamos cansados los bolivianos de que se nos mienta, se nos engañe y se nos tergiverse. Esa es mi reacción. Entiendo lo que usted nos está contando y lo hemos vivido como periodistas porque hemos visto ese momento de la cobertura. Dante, le pregunto a usted, ¿por qué haber dicho eso del señor Richter? ¿Por qué haber mencionado esa posición? ¿Es una respuesta fuerte a Evo Morales? ¿Hay una intencionalidad? ¿Y qué nivel de cargo político ejercía Richter en NFR, que fue uno de los primeros a ingresar a Palacio, creo que hasta ver cómo eran los espacios, medir cosas y demás, ¿no? Mira, en la entrevista que le hace José Pomacuzzi a Richter el día de ayer, Richter le explica que él, al ver que Evo Morales atacó a la familia del presidente Arce, y al considerar que eso no era éticamente debido, él le recordó a Evo Morales, para defender a la familia del presidente, que había habido esas reuniones en las que él le había pedido los votos de Nueva Fuerza Republicana, porque Evo Morales le había dicho que le iba a sacar su pasado y que él había pertenecido a la Nueva Fuerza Republicana. Evidentemente, él perteneció a la Nueva Fuerza Republicana. Que fue público, no, además, ¿no? Que fue público. Pero no era digamos, un miembro de la alta dirección del partido. No era. Estaba como participando y trabajaba muy cerca con Eric Reyes Villa, que con él hicieron las gestiones, y te acuerdas que fueron evidentemente al Palacio, hicieron esas locuras, y trabajaba con él, pero no formaba parte de la alta dirección. Y después de que se produjeron las elecciones y él no salió elegido diputado, se fue. Desde entonces, estamos hablando del 2002, desde entonces no lo vimos nunca más, no, hasta que apareció el 2019 defendiendo al MAS, etcétera, etcétera. Y ahí lo tenemos ahora de José. Dante, ¿NFR era un partido de derecha? ¿Es un partido de derecha? NFR era una agrupación política conformada por gente de muchos sectores. La imagen de Reyes Villa en ese momento era tremendamente potenciada por lo que había hecho de la ciudad de Cochabamba y había dado un ejemplo de gestión. Entonces se juntaron muchos, de muchas tendencias políticas al interior de NFR. Era así un movimiento. Y en el partido habían dos líneas. La línea que yo empujaba de centro izquierda y la línea que empujaba Eric y otras personas hacia el centro derecha. Había dos internas, era indudable eso. Tú te debes acordar mis discursos en el Parlamento, mis reclamos, la fuerza con la que yo actuaba, y muchas veces a Manfred lo llamaban y le decían, bueno, para adelante, porque en fin, no puede ser de esa forma. Entonces convivía eso. La nueva fuerza republicana fue eso. Y claro, cuando vino cuando se produjo el grave error de aceptar ingresar a formar parte del gobierno que ya estaba desmoronándose en julio o junio del 2003 fue eso, y en agosto del 2003 asumimos. Y bueno, y el 17 de octubre se terminó, prácticamente septiembre, octubre fue nada. Esos acontecimientos históricos, Gonzalo, deben ser de conocimiento de la juventud, del pueblo, de esa gente que en ese momento eran niños. Y no se daban cuenta. Y hoy día,
cuando yo hago los posts y cuando yo voy explicando día tras día cómo fue el proceso, me mandan respuestas y me piden el libro y me dicen envíenme su libro, porque el relato que ellos han recibido durante estos 14, 17 años es pues el relato de los vencedores, el relato mentiroso, el relato que ha hecho creer de héroes del gas, de guerreros del gas, de procesos de cambio, pero Dante, no se olvide que la historia la hacen los vencedores, ¿no? De acuerdo a su imagen y semejanza, como quieren que se diga, y esa es la historia que va a quedar lamentablemente. Pero permítame terminar con esta consulta, Dante. 14 años y usted ya está en Lima, Perú. ¿Cómo han sido los primeros 2 años? ¿Cómo ha significado alejarse de su tierra después de haber trabajado políticamente acá, estar creciendo una carrera política y de pronto verse en el exilio a la fuerza? ¿Cómo eran sus 2 años, esos primeros años de ¿y ahora qué hago? ¿Me dedico a qué? ¿Cómo fueron, Dante? ¿Lloró usted en ese tiempo, lejos de su tierra, de la impotencia? ¿Cómo fue el hombre Dante Pino, ser humano, en esa sobrevivencia? El día que decidí salir, ¿Lo consterna todavía esto? Claro. Sí, claro. Se te rompe el corazón, porque ahí están tus hijos, tus nietos a los que estás dejando, la familia. Y llegué con $500 en el bolsillo y tuve que empezar a levantarme, a sacar fuerzas y a rehacer mi vida, y lo he logrado. ¿Con $500 llegó a Lima? Así es. ¿Y dónde vivía? ¿Cómo vivía? ¿Cómo es la vida de un exiliado? Encontré trabajo, hacíamos un esfuerzo de envíos desde Bolivia durante 3 meses para que yo me pueda sostener, y luego encontré trabajo en la universidad. Expuse ahí mis conocimientos de microeconomía, eso ahora contarlo es dio fácil. la oportunidad de generar un capital, y con ese capital, Gonzalo, hemos puesto con mi esposa un negocio, y con ese negocio me he levantado. Hoy día tengo un negocio próspero, tengo empleados, pago impuestos, y vivo bien. Su esposa, si bien usted es el político, el daño es colateral a la familia. ¿Cómo fue la esposa? ¿Cómo vivieron? Seguramente hubo muchas lágrimas, desesperación, impotencia, rabia, de verlo todo perdido de la noche a la mañana. Mi esposa es una mujer, te voy a decir, que es una compañera, porque ella ha estado conmigo en momentos muy difíciles, ciertamente, y no dudó un momento. Empezó a manejar y a resolver y a organizar, y se presentó aquí en Lima como hormiguita, con varias cosas para que podamos empezar a vivir en un departamento, y después que compramos un departamento aquí en Lima. Es decir, yo tengo un departamento, tengo un negocio, pude ayudar a mi hijo a terminar la ingeniería financiera. ¿Qué negocio tiene? Sí. Con ella hemos puesto un negocio, hacemos empanadas, Gonzalo, las famosas empanadas Santa Clara de Sucre, y no sabes el éxito que he tenido. Nunca he necesitado poner un sol de mi bolsillo para sostener el negocio. ¡Ah, qué maravilla! Ha sido un boom, una locura. ¿Quién cocina? ¿Quién preparaba? La esposa mi esposa es técnica en panificación. Ajá. Ella es técnica en panificación, y ella ha creado la fórmula, la ha adaptado para el nivel del mar, porque las cosas cambian en relación, y ha logrado un éxito. Te digo, esas empanadas son conocidas hoy día en Lima, y yo tengo una clientela que olvídate. Es decir, a ratos pienso, ¿no? Y digo, me han hecho un favor. Claro. ¿Cómo se llama la esposa? María Antonieta Echevarría. Es una mujer realmente 4x4, chuquisaqueña 4x4, cuyo hijito es, preguntan en Chuquisaca, ¿no? Así es. De las familias tradicionales, pues, Lizarazu.
Lizarazu. El apellido Lizarazu, sí. Dante, le mando un abrazo a la distancia. Ha sido un gusto verlo después de tantos años, verlo solamente el cabello blanco, pero usted está idéntico. Fuerza, Dante, seguramente los tiempos van a cambiar. Estamos viendo una foto compartida ahora, cuando usted estaba de diputado y cuando usted hacía uso de la palabra. Han pasado tantos años, Dante, y seguramente ese libro tenemos que leerlo también para conocerlo. Le agradezco mucho su tiempo. Mándame tu correo, querido Gonzalo, y te lo voy a pasar por digital, porque Perfecto. me han pedido de Alemania, me han pedido de Estados Unidos, me han pedido, no te imaginas en el post que antes era Twitter, cómo me han pedido el libro. Me mandas y te mando el Le voy a digital mandar para que mi puedas link. leer. Le mando un abrazo, Dante, qué gusto saludarlo, siempre es Listo. gusto, y lo voy a volver a convocar porque sé que es un hombre que está informado, me dice, tiene el dossier de todos los días y maneja también la política de afuera, está viendo cómo se está desarrollando. Y un tema que es la crisis económica que se avecina, Así es, sobre la cual estamos estudiando. lo voy a llamar. Dante, Bueno, un abrazo. un gusto, querido Gonzalo. Adiós, que te Igualmente. vaya bien, suerte. Igualmente, gracias.